Hijo, finalmente después de 4 años de no poder pasar a Estados Unidos, lo logramos. Gracias a Dios, con la ayuda de todos ustedes, los suscriptores de este canal de bendición, me dio la oportunidad de regresar a donde viví extraordinarios momentos con mi hijo. Lo primero que quedamos de hacer fue darle gracias a Dios y regresar a su casa, agradecerle este milagro de obtener una visa humanitaria para poder buscar a mi hijo aquí en Estados Unidos. Eso me encanta, ¿te acuerdas? Que te encantaba. Sí. Y acá, Wow, thank you God. Después de haber estado orando, yo le había hecho también una promesa a Javier Serrani, a quien le mando un gran saludo, de que en el momento de que pudiera cruzar, lo primero que sería ir a su estudio a saludarlos. Le mando un gran abrazo, Elizabeth Stein, y gracias por cubrir esta nota tan importante para mí y para mi hijo. Aquí les dejo un pedazo de la entrevista. De Andrea Espada, esta influencer que aquí en este programa durante meses estuvimos hablando de una injusticia que ella al padre de su hijo no le permite tener acceso. Porque se llamaba The Royalty Family y ella usa al hijo en las redes sociales con la nueva pareja de ella, que es un señor, que se muestran como familia, pero él no es el padre del niño. El niño ya es una figura pública, por eso lo vamos a mostrar y hablar. Y ella lo pone, inclusive hay cosas controversiales que pudimos discutir con respecto a eso. Fue un tema que nos tocó mucho tiempo, nos llevó mucho tiempo, porque estamos hablando de un padre mexicano. Claro, tenía una agencia de publicidad de las más importantes de México, conoce a esta chica y empieza una desgracia. Él vivían en Los Ángeles, él termina teniendo que volver a México y no ver más a su hijo y no podía entrar a este país. Pero finalmente el milagro se hizo y hoy Pierre cruzó la frontera, está en Los Ángeles y quiere ver a su hijo. Está aquí en Chisme No Live. Bienvenido, Pierre. Hola, Gracias. Pierre, ¿Cómo están? bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Gracias, tanto Javier. tiempo. Muchas ¿Cuándo gracias. llegaste? Ayer. ¿Y ya pudiste ver a tu hijo? No, ¿Ya? no. Desde antes de venir y tener pues la fortuna de volver a tener mi visa, le escribí a ella que iba a ir a Los Ángeles una semana antes, que si por favor me dejaba ver a mi hijo y propuse una estación de policía como para que estuviéramos todos muy seguros. Todo protegido, todo Y no pasara safe. absolutamente nada. Y lo único que me contestó a los 3 días de haberle escrito era que lo viera con sus abogados. ¿Y los abogados qué te No dijeron? me contestan. ¿Y pudiste contactar a tu hijo? Tampoco. No ya- tengo el teléfono de él. No hay ¿Desde hace manera cuánto? desde hace 4 años que no puedo hablar con mi hijo. ¿Y el niño no ha hecho un intento por ubicarte porque es un maestro de Me- las redes sociales? Sí, hay una persona que trabajó con ellos que está de mi lado, que quiere incluso ir a la corte y hablar sobre la situación que pasa dentro de esa casa. Y me dice que cuando mi hijo trató de buscarme, lo regañó la persona El nuevo novio, el nuevo- el nuevo la esposo. nueva pareja, el nuevo Esposo. esposo de Andrea, lo regañó y ya por eso ya no me quiso buscar. Ahora, esta familia está, y este señor, que es un extraño en la familia, pero no es el padre, están ganando dinero con tu hijo, están lucrando con Así tu es. hijo, le hacen sketch, le escriben, hay momentos en que se ve cosas que no nos gustan, que tal vez él había señalado que había fotos que no te gustaban porque se veían mucho toqueteo, y cómo vos no podés tener acceso a tu hijo. Eso es algo que no es inaudito, y que otra persona pueda incluso hasta lucrar con tu hijo en los Estados Unidos. Mira, vamos a recordar, ¿ya tienen el recap, Walter? Vamos a recordar el recap para que Sí. las comadres que seguimos tu caso Gracias. y las que son nuevas ahora puedan ver de qué se trata la gravedad de lo que venimos exponiendo. Una madre al hacer esto sexualiza a su hijo exponiéndolo ante los pedófilos
que están buscando este tipo de contenido en todo internet. Esto es muy grave, ya que le roba la inocencia a mi amado hijo Ferran. Hay que detener este tipo de conductas que los padres hacen por ganar dinero a cuesta de la dignidad de sus propios hijos. Vamos, tú pierdes tu visa porque ella te saca del proceso que habían iniciado Así es. juntos y te tienes que salir del país. Ujú. O sea, ella entró por ti y después Sí. ella te saca a ti. Así es. Miren cómo son, ¿eh? Ok, vemos aquí que traes una serie de papeles. Sí. Ella, el argumento que está dando a los abogados, que no te bueno, no a los abogados porque tú todavía no tienes abogado, que está dando para que tú no veas a tu hijo es que tú no has pagado el child support. Así es. Y eso es mentira. Claro, porque antes de sacarte la visa, o que te otorguen una visa, el gobierno de Estados Unidos te hace un background muy importante para saber si no tienes alguna deuda, incluso con un ticket traffic. Correcto. Y no tengo Es que el absolutamente child nada. support te mete en la cárcel directamente. Por eso Fernando Carrillo no puede pisar Estados Unidos. Porque si vos tenés esa demanda de child support, hubiera estado preso en el aeropuerto. 100%. ¿Y vos No. pagaste el child support? Y Sí. aquí estamos viendo que ¿Dónde lo pagaste? En México estuve pagando un child support que ella en México dijo que no quería, que porque ella se podía mantener sola. vamos a mostrarlo a la gente. Señores, acá están los cheques donde él pagó el child support solito, por convicción, por honorabilidad. Por Aquí, su por hijo. ejemplo, aquí hay Lo pagó otro. en México y ella nunca fue a cobrarlo. Mira, voy a sacar todos estos papeles, Cheques. comadres, son cheques donde él está haciendo los depósitos en México. Pero hay algo bien delicado en este proceso, que ella, aunque ya se casó con este señor israelí, todavía es tu esposa, Sí. porque México. En México. están casados y un matrimonio en Eso es un México delito. vale, Bigamia. exactamente, vale en cualquier parte del mundo. Ujú. Aún cuando Así abrís es. una corporación en los Wow. Estados Unidos y te casaste en el Congo, tenés que decir, me casé en el Congo. Ella en todos sus papeles de aquí, desde el IRS, de los taxes y todo, tiene que decir si está casada en algún lugar del mundo. Sí, claro. Entonces, si ella está casada en México, ¿cómo está casada con este señor? Estos papeles me gustaría que algunos que se permitan, si no tienes un problema legal, Nada, sí. poder ponerlos para que ustedes vean, comadres, aquí los Terrible. estamos viendo. Efectivamente, aquí hay depósitos que son mensuales, ¿no? O Es quincenales. correcto, no son mensuales. Ok. Y ¿Desde nunca hace fue. ¿Cuánto los estás haciendo estos depósitos? Eso fue a partir del 2017, desde que llegué a México. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta, comadres, que a la fecha, el último depósito que estoy viendo aquí, que es por cierto, el número 92, está con fecha, la letra está muy pequeña, Está ¿me muy lo señalas? chiquito, sí. Eso fue hasta el 2018 que el abogado de México me dijo, no tiene caso que sigas pagando, esa mujer lo que quiere es no dejarte ver al niño y no le interesa el dinero porque tiene mucho dinero. El problema es un tema de odio, de rencor y pues de falta de espiritualidad. A eso le puedo yo llamar de poderme dejar convivir con mi hijo, Pero ¿no? una pregunta, tu hijo está trabajando en las redes sociales. Ujú. ¿No se necesita un permiso de los dos padres para trabajar? O sea, el chico está trabajando, está facturando. Lo que pasa es que cuando yo me fui de Estados Unidos, ella tomó el 100% de la custodia porque me mandó una corte en la que yo no asistí porque yo no estaba en México. No estabas en Estados Unidos. Pero no estaba en Estados Unidos, ya estaba en México y entonces la corte le dio a ella el 100% de la custodia. Entonces me imagino que con eso ella puede hacer con mi hijo lo que quiera, pero pues al final pues soy el padre de mi hijo y creo que tengo derecho a exponerle algunas situaciones que no me parecen correctas. Incluso le he escrito que quiero saber cuál es la condición de salud de mi hijo, no me contesta. Cuál es la situación de en qué escuela va mi hijo, no me contesta. No sé nada sobre él, no sé si cómo va en calificaciones, nada. Pero es tu hijo, a ¿Por ver, qué es no? tu hijo. Claro. Es lo mismo de Marjorie de Sousa con Julián Gil. A ver, es tu hijo, tú lo pariste. Claro, Sí. ¿por qué no Con tu le mujer. pides a la gente que nos está viendo, a las comadritas, que le escriban a ella y a tu hijo a las redes sociales, Ujú. Ya que que son viven de muy eso. famosos ellos, y tu hijo es muy activo también, como ella, que estás aquí? Sí. Dile a tu hijo algo que seguramente lo va a ver. Hijo, pues aquí estoy en Los Ángeles, me costó mucho trabajo poder venir de nuevo y le he rogado a tu madre que por favor me permita
pasar unos momentos contigo, una tarde contigo, ir a comer como lo hacíamos antes aquí en este país. Mi intención, de verdad, solamente es amarte, abrazarte, darte consejos de padre a hijo. No tengo ninguna otra mala intención. La única manera en la que me he podido comunicar contigo sin que yo reciba de tu parte ningún comentario, pues es mi YouTube, en donde por medio de ese YouTube incluso le compuse una canción a mi una hijo. canción y un video Sí. muy lindo. No sé si podemos poner aunque sea las imágenes, la música no podemos, pero se lo hiciste porque, bueno, porque lo extrañás, porque lo querés. Y tú rehiciste tu vida, digamos, Sí. tú no estás obsesionado con Andrea. No, Tú no. tienes aquí tu novia. A ver, miren qué lindo video que hiciste. Se parece tanto a vos. Sí, O sea, es una copia. Una copia. Miren esos ojos, señores, es un clon tuyo. Cántanos un pedacito de lo que le... ¿En serio? la canción. Sí, un pedacito. Bueno, la canción dice, ajá, hijo, llámame, que no sé nada de ti, ¿no? Hace tiempo que no sé nada de ti, me gustaría que pasemos una tarde juntos. Le digo a Dios que me lo cuide mientras yo no estoy, que me lo cuide de los amigos malos. Realmente es como una canción de mi corazón hacia mi hijo. Y por ejemplo, La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Y el silencio se hace tan inmenso en la madrugada. Yo tratando que algo sea distinto, pero sabes que nos alejó a los dos. La verdad es que extraño tenerte entre mis brazos y sentir el calor de tu cuerpo en un abrazo. Ay, es que lo he hecho todo, pero no encuentro el modo para que conmigo tú puedas estar. Hijo, llámame, que hace tiempo que no sé nada de ti. Soy tu padre y no sabes nada de mí. Aprovechemos el tiempo que nos queda por vivir. Hijo, llámame, que hace tiempo que no sé nada de ti. Soy tu padre y tú no sabes nada de mí. Aprovechemos el tiempo que nos queda por vivir. Rigoví, muchas gracias, hermano, por tu paciencia y por tus enseñanzas. Te quiero, cabrón. Gracias, carnal, por tu amistad, por tu perseverancia y por nunca dejar de luchar por tu hijo. Esta canción es para ti, Ferran, y para todos los padres que están pasando por lo mismo. Dios, sabes que te lo dejo en tus manos. Por favor, aléjalo de los amigos malos. Mientras vuelvo, ayúdame tú a cuidarlo y que nunca me vaya a olvidar. Tú ya me conoces, sabes que te echo de menos. Los motivos por los que no estoy contigo son ajenos. Y pongo esas canciones que llegan a los corazones, esas que siempre cantamos tú y yo. Hijo, llámame, que hace tiempo que no sé nada de ti. Soy tu padre y no sabes nada de mí. Aprovechemos el tiempo que nos queda por vivir. Hijo, llámame, disfrutemos de un atardecer despacio. Quiero ser ahora quien guíe tus pasos. Tengo fe en nuestro reencuentro, contigo ser muy feliz. Yeah, 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 yeah. Hijo, llámame, solo llámame. Hijo, llámame, solo llámame. Hijo, llámame, solo llámame. Hijo, esta canción es para ti, con todo mi corazón y toda mi alma. Tengo fe en que pronto la podremos cantar juntos y así seguir soñando como lo hacíamos antes. Nunca olvides que tienes a Dios en tu corazón. Te amo, Ferran, te amo con toda mi alma.